Estamos en Pensilvania, un estado conocido por sus imponentes montañas, frondosos bosques, ríos y áreas urbanas densamente pobladas. Aunque el estado destaca por su diversidad natural y cultural, enfrenta un problema persistente: la contaminación del aire. En Filadelfia, una ciudad del sureste de Pensilvania, han decidido tomar cartas en el asunto para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de sus ciudadanos. Y lo está haciendo apoyado en una herramienta que muchas veces se subestima: los árboles. La meta: aumentar la cobertura arbórea de la ciudad hasta un 30%. Para esto, Filadelfia ha lanzado el Philly Tree Plan, que ha recibido $12 millones de fondos federales y que incluye diversas actividades de plantación de árboles. En Pensilvania, la prevalencia de asma ha sido significativa debido a la baja calidad del aire. Poco más del 10% de los adultos en el estado han sido diagnosticados con asma, lo que representa una carga considerable para la salud pública. Con más de 1 millón de personas afectadas, Pensilvania se sitúa como el tercer estado con mayor prevalencia de asma. Durante nuestro recorrido en la ciudad, fuimos a una actividad de siembra de árboles para ver cómo la comunidad está participando en este tipo de actividades para mejorar el aire que respiran. En el camino conocimos a Carmen Cabezudo, una residente de Filadelfia, quien nos contó que sufre de asma. ¿Cuáles son los síntomas o padecimientos que sientes por el asma? O sea, ¿qué es lo que sientes? Me quedo sin respiración, la tos, que es lo malo, que cuando hablo no puedo hablar porque me quedo sin habla. En Filadelfia, la situación del aire es particularmente preocupante, debido a la alta densidad poblacional y la concentración de actividades industriales. El estado de Pensilvania es uno de los principales estados productores de fuentes de energía fósiles. Por lo tanto, toda esa producción, gas natural, coal, etcétera, tiene un impacto significativo en la calidad del aire, en la calidad del agua. Y entonces, pues, esos asuntos tienen impacto no solo en la ciudad de Filadelfia, sino a través del estado, y donde se sienten esos problemas medioambientales más fuertes suelen ser donde tenemos comunidades latinas, comunidades negras viviendo. Catalina Hunter, residente de Hunting Park, una comunidad mayoritariamente latina situada al norte de Filadelfia, nos comparte su experiencia sobre cómo la contaminación ambiental ha afectado su vecindario. Nosotros tenemos cantidad, llamamos las montañas de Cayuga, porque se veía de frente un muro de tierra que ellos reciclaban basura, reciclaban todas las cosas, entonces había ese montón de tierra. Cada vez que hay un aire fuerte, nosotros recibimos todo ese polvo. La contaminación. La contaminación, polvo, y hay muchos problemas de la piel, como dijo Gabriela, asma. Aquí hay escuelas, hay 2 escuelas. Detrás de aquí hay una daycare, detrás de esa junkyard. Eso explotó el año pasado y el humo fue tan grande que sobrepasó. Y todo eso son las consecuencias que nosotros tenemos, que estamos luchando por años y seguimos luchando para que esta sea una comunidad sana. Nuevos fondos provenientes de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada por el gobierno de Joe Biden en agosto de 2022 están proporcionando millones de dólares para que las comunidades puedan crear más áreas verdes. Organizaciones como la Sociedad Horticultural de Pensilvania han recibido parte de estos fondos, lo que les permite expandir sus proyectos de reforestación y mejorar la calidad de vida de los residentes. Esta área específica, Hunting Park, tiene un índice bastante alto de hospitalizaciones por asma. Los árboles ayudan en muchísimas áreas. Los árboles filtran el aire y sabemos que nos da aire puro para respirar. Filtran el agua también que tomamos. Y en el verano nos ofrece cobertura para poder balancear el problema que tenemos. Y es que cada verano se vuelve más y más caliente y las emergencias por altas temperaturas es cada vez más. Así que estos árboles definitivamente son superhéroes, como yo digo, porque nos ayudan de muchísimas maneras y ya está ayudando a esta comunidad
a ser más saludable, más resiliente en cuanto a enfrentar el cambio climático y lo que está ocurriendo. Los árboles actúan como purificadores naturales del aire, capturan las partículas finas presentes en la atmósfera, que luego se adhieren a sus hojas. Con la lluvia, estas partículas son lavadas al suelo, eliminándolas de la atmósfera y mejorando la calidad del aire que respiramos. Una de las formas en que la comunidad latina contribuye a mejorar la calidad del aire es a través del voluntariado. Y yo también me uní a esta causa, nos pusimos los guantes y manos a la obra. Antes, Hunting Park apenas alcanzaba un 3.9% de cobertura arbórea, pero ahora el cambio es palpable. Catalina nos muestra con orgullo la calle modelo frente a su casa, un ejemplo de lo que se puede lograr con iniciativas de reforestación. Este espíritu de transformación se extiende a otras partes de Filadelfia. Hola, ¿qué tal, Claudia? Gracias por haberte tomado el tiempo de venir. En otro vecindario, César Rivera, un artista latino, también ha hecho su parte en la comunidad, creando un jardín comunitario que no solo embellece el área, sino que también sirve como punto de reunión y de siembra para los residentes. Empezamos a limpiar todo esto, era un tiradero de basura, y nació la idea de crear un espacio donde todos nos pudiéramos reunir para discutir y ver qué es lo que se puede hacer para mejorar, no solo nuestras vidas, sino los que vienen detrás, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Cada vez hay más cemento cubriendo, ¿no? La ciudad, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar espacios verdes en medio de la ciudad. Si hay parques, pues habrá canchas de básquetbol, o si hay parques donde hay árboles, ¿no? Están muy limitados. Hicimos camas donde pudiéramos cultivar cosas que la gente utiliza en la cocina, o a veces como remedios de uso medicinales, como la menta, el epazote, el romerito. Hay diferentes hierbas que cualquier latino sabe que las puede utilizar en la cocina, ¿no? ¿Y estas cuáles son? Este parece... ¿Se puede comer? Es menta, sí, claro que sí. Esto lo utilizan mucho hasta en postres, pero mucha gente lo usa en la comida, lo utiliza como remedios, hace té para el dolor de estómago y tantas cosas. La lucha por un aire más limpio es un esfuerzo colectivo que requiere la participación de todos. Desde los voluntarios que plantan árboles hasta los líderes comunitarios que promueven políticas verdes, cada acción cuenta. En Filadelfia descubrí que los latinos están en la primera línea de riesgo por la contaminación del aire, pero también en la primera línea de defensa, luchando por mejorar la calidad del aire que respiran.